Otra cosa que podríamos hacer antes de empezar con la temática específica es ver si alguien tiene alguna duda de tipo general, administrativo, de cualquier otra índole. Nos metemos después de lleno en el tema de habilidades. Parece que no. No, profe, yo tengo consultas sobre, creo que era la clase 12 nomás, pero si quiere espero a que abra las preguntas. No sé. De la clase 12 no me acuerdo qué es la clase 12. A mí, por ejemplo, o sea, ¿viste cuando preguntas si el profesor cumple con lo cuantitativo y cualitativo? Sí. O sea, lo cualitativo sería más como la técnica o sea, así como la técnica, y lo cuantitativo sería la cantidad, ¿no? Lo cuantitativo, sí. ¿Cómo sería una buena explicación de cada una? El aspecto cuantitativo es que vos propongas cantidades variadas de actividades. O sea, que si vos sobre una misma temática no propongas una sola actividad, sino que pongas muchas variadas. Por ejemplo, si fueras a tomar como habilidad el desarrollo del salto, el salto se va a desarrollar de manera más rica si vos cumplís con ese principio de proponer actividades variadas en cantidad. Y en calidad tienen que ver con que vos intencionadamente vayas proponiendo actividades que vayan produciendo aprendizajes cada vez más complejos. Claro, entonces en el video 2, donde se ve que el profesor hace un circuito de acción motriz, entonces ahí cuantitativamente está cumpliendo porque hay un ejercicio solo de salto, por ejemplo. Si hay un solo movimiento de salto, a lo mejor en ese caso no está cumpliendo con ese principio cuantitativo. Pero no recuerdo exactamente el video en que... Claro, es un circuito donde hay desplazamientos primero, después hay saltos y después está el manejo y control de objetos, que sería mediante la conducción de la pelota. Correcto. Entonces, sí, pero quiero decir, entonces, cuantitativamente en función del salto o de la carrera, no está cumpliendo en ese circuito. Pero posiblemente, si vos lo ves desde el punto de vista de que lo que está trabajando son los desplazamientos, a lo mejor cuantitativamente hay una cantidad de desplazamientos diferentes que cumplen con ese principio. Eso es bastante relativo. Lo interesante es que vos te lo plantees y lo puedas analizar. Claro. Y si vos decís, mira, desde el punto de vista del salto, hace uno solo, cuantitativamente no me sirve porque están saltando siempre de la misma manera. Tenés razón. Desde el punto de vista de los desplazamientos, a lo mejor es rico porque le agrega carreras, saltos, cambio de direcciones, una pelota, y entonces en los desplazamientos toman otra dimensión. Eso depende. Lo interesante es que vos lo vayas pensando de esa forma. En otros videos a lo mejor es más claro, ¿no? Que se ve que cuantitativamente hay varias ejercitaciones diferentes. No sé, el de lanzar y recibir, por ejemplo, hay muchas actividades y ahí cuantitativamente vos ves que los ejemplos son variados, porque no solo cambia la manera de lanzar, sino que también cambia los objetos que lanza, las formas en que lo hace lanzar, la carga que le da a la recepción o al lanzamiento, y entonces hace que en cantidad la experiencia sea mucho más enriquecedora. Buenísimo. Y después hay una pregunta siguiente, después de esto de lo cuantitativo y cualitativo, que dice si se combinan habilidades. Sí. Pero cuando dice si se combinan, hay dos aspectos para poder mirarlos. Uno sería saltar y girar a la vez, y otro sería en un mismo circuito que haya saltos, que haya desplazamiento, que haya... No. ¿A qué se refiere precisamente? No, a lo que vos decías al principio, que pueda juntar dos o más habilidades motrices en una sucesión como unidad. O sea, correr y saltar, correr, saltar y lanzar, correr y, no sé, saltar y girar, como dijiste vos, saltar, girar y correr. Entonces ahí se dan esa sucesión de dos o más habilidades motrices dentro de un movimiento
Pero ese movimiento que nosotros observamos como unidad, podemos diferenciar diferentes habilidades que se combinan entre sí, porque ninguna pierde su identidad. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Lo veo correr, pero veo que hace todo el impulso para el salto y veo que el salto se combinó de una manera correcta con la carrera, que no fue una carrera, me paro y después salto. No, sino que tomo el impulso de la carrera, pico y salto y utilizo esos impulsos de manera continuada. De eso hablan las combinaciones. Perfecto. Claro. Claro, yo tenía esa duda, por ejemplo, en el primer video hay un chico que saltaba desde arriba de la colchoneta y al caer se desplazaba en cuadrupedias. Entonces yo tenía la duda si eso era si se combinaba o no, pero al parecer no. Claro. Yo creo que no es trascendente que haga eso, porque vos podés salir de un movimiento y pasar a otro sin ser una combinación de movimientos entre sí. En ese caso no se daba seguido, pero no tiene la idea de la combinación como combinación de dos o más movimientos, en este caso dos habilidades motrices básicas. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, algunas cosas generales, digo, y después, Sandra, vos me acompañás con sí. cosas que te vayan ocurriendo, pero... Sí. Relacionado a lo mismo que estaba preguntando el compañero, en el primer video muestra que el niño salta de unos escalones y cuando cae hace un roll. ¿Tampoco sería combinado? No me acuerdo de qué trata el video, si es de rolidos o de... Sí, si es de rolidos, puede ser que sí, que sea una combinación. Caer y rodar puede ser una combinación que nosotros usamos como habilidades como introductorias después a los rolidos gimnásticos. Lo importante sería que puedan entender el concepto de combinación cuando la combinación de esos dos movimientos tienen una relación entre sí. O sea, picar y rodar es una historia. Ahora, pararme y después rodar es otra. O caerme de un objeto como puede ser un banco y después rodar porque sí, puede ser. Ahora, si el profesor pide que lo puedan hacer de la manera continuada, entonces tu intencionalidad hace que esas dos habilidades motrices se conviertan en una combinación, aunque sea poco técnica o muy simple. Está bueno que pregunten eso. Sí, hay que verlo. Si eso fue un movimiento espontáneo de un niño o era parte del trabajo. Si era parte del trabajo, entonces el profesor lo convierte en una habilidad motriz combinada. Sí, porque los demás compañeros también lo hacían. El tema del video era saltar, perfecto, rodar y rolar, creo. Sí, el de rodar, rolar y sí, no me acuerdo, tres palabras. Una era rodar, la otra era rolar y la otra era no sé qué. La otra era saltar. O saltar. Claro. Sí, que empiezan llevando una colchoneta grande, todos los nenes van haciendo fuerza para llevar la colchoneta, después muestran a los profesores formas de rodar y los nenes empiezan a hacer formas de rodar. Si el profesor hace el pedido de que terminado el movimiento haga otro consecutivo, entonces está pensando con la idea de la comunicación. En esa actividad que están hablando ustedes, que acomodan los colchones en un plano inclinado, hay uno de los chiquitos que hacen un rol adelante y continúa con otro rol más. Eso sería una combinación. O un salto y después del salto inmediatamente hago un rol adelante sobre una pila de colchones. Esa sería una combinación. Sí. Están encadenados de manera que el salto sostiene al rol que va a ejecutar después sobre la pila de colchones. O sea que no tengan... No hay una detención entre una acción y la otra. Es continua, o sea, en un movimiento casi único. Claro. El movimiento se ve como una unidad, pero vos podés diferenciar los movimientos que conforman esa unidad, tanto el momento del pique como el rolido, ¿no? Porque si no, si es una mezcla de movimientos que salen
sin poder diferenciar cada una de esas habilidades, en realidad sería como un borrador, no está bien trabajado. Claro. ¿No? La idea de la combinación es que un movimiento dé pie al movimiento siguiente. Yo puse algunos ejemplos de habilidades motrices combinadas en el video, no me acuerdo, ahora los números se escaparon los números de las clases. Se te escapan de la cabeza. Creo que era la clase 8, Son el muchos. primero que hablaba de habilidades motrices, donde yo hacía la diferenciación de las habilidades motrices básicas, específicas y combinadas, y en las combinadas había varios ejemplos. Uno era la de una saltadora de triple, que combina la carrera con 3 saltos consecutivos y la llegada al cajón de arena y saltaba como 17 metros, es una locura así de salto. Y después una gimnasta que hacía un salto hacia adelante, un volteo adelante y un volteo atrás sobre la viga de equilibrio, ¿no? Que daba la posibilidad de ese movimiento. Y cuando vos haces la observación con la intencionalidad de ver cómo se va dando la fase del movimiento, te das cuenta cómo cada uno de los movimientos se sustenta en el movimiento anterior. En el otro. Exacto. Y esa continuidad es lo que hace que la combinación valga la pena de haber sido hecha. Ahora, cuando vos empezás con habilidades motrices básicas, con nenes chicos, no te van a salir como la de un campeón. Y no es la idea. La idea es que los pibes vayan entendiendo la manera de combinar movimientos hasta llegar a hacerlo fluidamente. Esa es la idea de las combinaciones. Ahora, gimnasia, ¿cuándo hacen un salto con giro al mismo tiempo? También es combinado, ¿no? Sí, sí, es una combinación. Sí. Un salto, sin que sea algo muy complejo, un salto en extensión con giro en el eje longitudinal es una combinación. Estás combinando dos habilidades, el saltar y el girar. Si tomás la clasificación de alguno de los autores, como Batalla Flores, que agrupa las habilidades en desplazamientos, giros, manejo, control de objetos, bueno, cualquiera de estas que vos las combines, de esta manera estás trabajando sobre habilidades motoras combinadas, básicas. Recién mencioné 2 que son básicas. Perfecto. Profe, en cuanto a las experiencias motrices, ¿no? Que yo puse que, cuando el profesor, cuantas más experiencias le genere el profesor o le otorga al alumno, el mismo va a enriquecer la capacidad o respuestas motoras. Pero la pregunta decía que si en la clase, qué material se utiliza en la clase y cómo influye en la experiencia motriz. Por ejemplo, en el primero, colchonetas. ¿Cómo influiría en el chico en la experiencia motriz? Yo puse un tema de confianza, que no se golpee. Perdón, hablamos sobre qué clase. Sobre la 12, es sobre la última, parece. No, claro, a partir del video supongo que estás preguntando, claro, sí, ¿no? es a partir del video que dice en la clase se utiliza material variado, claro. ¿Cómo influye en la experiencia motriz de los niños? Lo que pregunto yo, espera Sandra, una cosa para que me quede claro. ¿Sobre qué video lo estabas preguntando? ¿Sobre el mismo que hablábamos antes de los rolidos o sobre otros videos, sobre algún otro video? Exactamente sobre el de los rolidos, claro, que solamente se ven colchonetas como material. Bien. Bueno, ¿cómo influyen las colchonetas en la experiencia motriz? Por ejemplo, en la forma de ubicación que le colocan los profesores las colchonetas. Cuando lo pone en un plano inclinado, favorece a las caídas y a los rolidos, o sea, facilita los rolidos. Y eso también le permite al docente pedirle al estudiante, al alumno, al aprendiz, que lo haga de maneras diversas, ¿no? ¿Por qué? Porque está facilitado el pasaje del cuerpo, justamente por el plano inclinado. Esa es una manera de experimentar. Ahora, ¿cómo puedo enriquecer más esa disponibilidad motriz? Y, por ejemplo, poniendo el colchón de manera horizontal, donde el impulso del rolido dependerá mucho más del alumno que de la física. O sea, no es que va a caer naturalmente, no, va a tener que poner su cuerpo. Por supuesto que las colchonetas se ponen en este caso y en todos los casos como medida de seguridad, pero por otro lado,
se utilizan también en este caso para que las experiencias sean variadas. No es lo mismo tirarte por un plano inclinado que producir los rolidos en un plano, directamente en el piso o en la colchoneta. Esa es una manera de haber utilizado los elementos. Y pueden haber utilizado los otros elementos o de maneras distintas, ¿no? En los otros videos, por ejemplo, los conos y eso pueden funcionar como obstáculos. Claro. Sí. Y si vos los pones de manera diferente, vas a hacer que los traslados sean también de manera diferente. Que tenga que usar su cuerpo de manera distinta. Acá para mí tiene que ver con el objetivo que vos estás persiguiendo en la clase. Es decir, si utilizar los elementos como facilitadores del aprendizaje del rolido o como elementos que complejicen la acción del rolido. Y todo depende cómo ubiques al colchón. Entonces, si lo ubicas en un plano horizontal y la posición del alumno va a estar por debajo en la altura donde se para el colchón, entonces va a tener que realizar mayor fuerza para poder ejecutar el rol sobre la pila de colchones. Distinto es si lo usás en plano oblicuo, donde tienen que la propia pendiente que vos le generás con el colchón facilita ese rolido. Y distinto es si tienen que ejecutar en plano horizontal desde una pila de colchones, apoyando las manos en el suelo, ¿sí? La posición de la cadera respecto de las manos va a facilitar también la caída hacia el rolido. Entonces, todo depende del objetivo que persigas y cómo estés utilizando ese material. Tendríamos que por ahí mostrarles alguna gráfica. Sí, yo creo que otra cosa, me parece que la pregunta está buena porque la limitación de los materiales en la enseñanza de los rolidos es bastante notoria porque todo gira alrededor del colchón. Pero si vos te haces memoria sobre otro de los videos que nosotros pusimos, como por ejemplo el del lanzar y recibir, sobre mismos tipos de lanzamiento, la variación del elemento genera experiencias diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los tamaños de la pelota hacen que la ubicación de la mano y la manera de hacer fuerza sobre el material sea diferente. Entonces, el tamaño de la pelota, el peso de la pelota, el objetivo que se le plantea al alumno de lanzarla de un mismo objeto, lanzarlo lejos o lanzarlo con precisión, hace que eso haga a la experiencia motriz variada y que vaya generando una base de disponibilidad motriz, como se la llama, de posibles respuestas motrices, y ahí el material tiene es mucho más enriquecedor claro. Que a lo mejor como una colchoneta, como un grupo de colchones, pero bien utilizado, como decía Sandra, de maneras diversas, hace que también enriquezca la experiencia motriz. Claro, con el ejemplo que ponías reciente, la pelota, los distintos tamaños, el color y la textura también forman parte de ese desarrollo quizás perceptivo que necesitamos en esa primera fase en donde vamos a enseñar las habilidades. No sé si ustedes recuerdan de haber leído en la guía cuáles eran las fases de aprendizaje de las habilidades motoras, y Sánchez Bañuelos plantea en la primera fase el desarrollo perceptivo motor, de manera que todo aquello que haga la percepción visual, táctil, en el cuerpo y que lo registre y que registre esas sensaciones en el cuerpo, le van a permitir un mayor desarrollo de esas habilidades. Entonces, ¿qué necesito en primera instancia para enseñar las habilidades? Que lo perceptivo esté presente. ¿Sí? Esto habla de una etapa inicial. El autor creo que la plantea entre los 6 y los 8 o 9 años, de etapa perceptiva motora, donde ya están insertos en la escuela primaria. El autor habla desde la escuela primaria. Entonces, todos aquellos materiales que vos utilices que tengan diferentes texturas y colores y pesos y tamaños van a favorecer al lanzamiento, por ejemplo,
que era el ejemplo que ponía recién Daniel. En esa etapa perceptiva es fundamental esa variación. ¿Está? Profe, ¿vos estás hablando de lo perceptivo, neurológico y eso? ¿Puede ser? Sí. No, de lo perceptivo, sí, Desde las sensaciones. Desde las sensaciones que registra el cuerpo. Entonces, cuando el niño toma una pelota con diferentes pesos, eso es registrado, ¿no es cierto?, a través de los receptores que tenemos en el cuerpo. Eso manda una orden, ¿no es cierto?, a nivel mental, a nivel cognitivo, que permite una decodificación y a partir de esa experiencia y de sentir el peso, va a determinar el niño con qué fuerza va a tener que lanzarla. O en principio serán exploraciones y el descubrimiento. Luego vendrá la parte más fina, ¿no es cierto?, el poder entender que si tiene una pelota más pesada, va a realizar mayor fuerza sobre esa pelota para poder llegar más lejos. ¿Entendido? Entonces necesita de ese tipo de percepciones en el inicio del aprendizaje de las habilidades, sea la habilidad que sea, para poder garantizarle mayor ajuste a futuro. Es decir, no es lo mismo tomar una pelota de básquet y hacer un pase con una pelota de básquet que hacerla con una de handball o con una de vóley. Son 3 pelotas que te mencioné de diferentes tamaños y texturas, incluso si la comparás con la de rugby. Pero si vos todo este material lo pusiste cuando era más pequeño, en esa etapa perceptiva, entonces a futuro le vas a garantizar una mejor percepción del implemento y por lo tanto un mejor dominio en el lanzamiento, en el empuje, en el pase, en la recepción. ¿Está? Por eso nos garantizamos que esa variabilidad, no solamente en la cantidad de ejercitaciones, sino también en el tipo de material que utilice, favorezca al desarrollo de esa habilidad motriz. Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Bueno, a ver si tienen alguna otra pregunta o seguimos hablando un poco del movimiento, si entendieron lo que es el movimiento, cómo se estructura el movimiento. Profe. Sí. Yo estoy en la pregunta, en la clase 9, en la pregunta 11, que dice describir la finalidad de la educación física en las etapas de la escuela primaria, según el autor. Y yo estuve leyendo un poco, serían los objetivos de la unidad pedagógica más o menos, del diseño curricular de provincia. Y puede ser, todo depende, yo no me acuerdo exactamente las preguntas. ¿Tenés ahí la pregunta para leérmela? Ahí te leo. Dice, describe la finalidad de la educación física en las etapas de la escuela primaria, según el autor. Luego comparar la propuesta del autor con el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires para la educación física en la escuela primaria. Claro, ahí estamos hablando, de lo que son las fases y cuál es el objetivo de cada fase. ¿Qué es lo que persigue la educación física en cada una de estas fases? En cuanto al desarrollo de las habilidades motoras, porque está centralizado en este caso en las habilidades motoras. Entonces, el autor es español. Entonces, lo que nosotros pretendíamos es que ustedes vean si esos objetivos que persiguen este autor y que los pone de manifiesto en su texto coinciden con los que buscamos en el diseño curricular en nuestro país, en Argentina. ¿Sí? Ustedes tenían que hacer una comparación de estas dos propuestas, ¿no es cierto? ¿Qué dice el diseño curricular a nivel de la educación física de nivel primario y qué es lo que dice el autor? ¿Y qué encontraron ustedes ahí? Yo acá ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Perseguimos más o menos los mismos objetivos? Yo había visto que perseguían los mismos objetivos. O sea, dentro de todo, hablaban de casi lo mismo. Bueno, ¿y por qué creen ustedes que se debe esto? Esta similitud en los objetivos que plantea el autor y los que planteamos a nivel de diseño curricular en la provincia de Buenos Aires. ¿A qué se deberá? Si pensamos desde el desarrollo motor y la evolución de los niños. A las habilidades básicas. Es porque el chico
lo que tiene que hacer en la etapa de la escuela primaria es tratar de conseguir la mayor cantidad de movimientos básicos para poder después entrar en una etapa de habilidades motoras específicas y que le puedan servir. O sea, si a él se le plantea una situación nueva, él va a recurrir a su esquema de conocimientos, donde ya tiene muchas habilidades y las puede resolver. Por eso apunta más que nada a la diversidad de los movimientos. Exacto. Por eso. No, decía que el paralelo cuando vas a la lectura del autor, él habla de esas distintas fases, ¿no? Que quizás no lo dice con las mismas palabras, pero lo que pasa es un poco que el niño llega al sistema escolar en el jardín de infantes, inclusive en la sala de 4, sala de 3, y empieza el trabajo con el profesor de educación física, como decía Sandra, desde este lugar de lo perceptivo, desarrollando sus patrones de movimiento, sus esquemas motrices, hasta el comienzo o el alborde del comienzo de la escuela primaria, para hacer un desarrollo y convertir esos esquemas motrices en las habilidades motrices básicas, que es donde se genera toda la base de disponibilidad motriz para después llegar en el final de la escuela primaria a la introducción a las habilidades motrices específicas, y durante la secundaria debería ser el trabajo ya específico o especializado. Esa es más o menos son los tiempos que se van dando. Son un largo proceso de desarrollo y de acompañamiento en el desarrollo motor, que tiene un componente de maduración natural, pero que por el otro lado nosotros acompañamos con aprendizajes que enriquecen esa disponibilidad motriz para después poder llegar a aprendizajes más complejos. Si nosotros siguiéramos solamente los resultados del desarrollo, y prácticamente la motricidad humana terminaría aproximadamente entre los 3 y los 4 años. No habría un desarrollo posterior más importante. En cambio, como pretendemos que alcancen otros conocimientos más complejos, necesitamos que también tengan una motricidad básica mucho más enriquecida. Así claro, por eso es que esos objetivos que se plantean a nivel del diseño curricular y los que plantea el autor están emparentados a esa evolución de la motricidad humana. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al jardín de infantes con todo el desarrollo del esquema corporal y los esquemas o los patrones básicos de movimiento, entonces ahí tenemos un bagaje de actividades que van a prevalecer sobre el conocimiento del cuerpo que necesita el niño para poder seguir aprendiendo, porque si no conoce su cuerpo, no se ubica en el espacio, difícilmente pueda seguir ese camino hacia la adquisición de las habilidades. Lamentablemente acá lamentablemente, comillas, tenemos que responder a esas necesidades que tienen los niños. Entonces, si están en el nivel inicial, jardín de infantes, y necesita reconocer su cuerpo, voy a utilizar un montón de medios para que aprenda a percibir su cuerpo. Una vez que percibe su cuerpo y se ubica en el espacio, voy a poder iniciar con todo ese bagaje de habilidades que le van a permitir enriquecer su motricidad. Y al mismo tiempo progresar en la complejidad del movimiento a medida que sigue y continúa evolucionando. Y todo esto acompañado también de una evolución a nivel cognitivo, que le permita conocer, que le permita conceptualizar lo que está vivenciando, llevarlo a un plano mental y poder trabajar cada vez con mayor ajuste. Entonces, sí, las etapas evolutivas, tanto del desarrollo del esquema corporal como del desarrollo motor, que corren paralelas, son necesarias de visualizarlas en el momento que tengo que plantear una situación de aprendizaje. ¿Sí? Por eso hablamos del desarrollo y del crecimiento y que cómo van madurando y qué cosas tenemos que tener en cuenta para que
no fracasar en el intento de enseñar las habilidades motoras, que es el tema que hoy nos convoca. Claro, y ahí justamente el autor, como también lo dice en el diseño curricular, hablan de que justamente las habilidades específicas son las que requieren del rendimiento y la máxima eficiencia en la ejecución. En cambio, las habilidades básicas no. Entonces ellos van a buscar que los chicos no tengan un rendimiento, o sea, en la mayor eficiencia de la ejecución, sino que van a buscar la exploración y que experimenten con ellos, con las habilidades. En un principio sí. Serán exploradas y serán desarrolladas en cantidad, pero ese va a ser el sustento de los aprendizajes más complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener experiencias motrices en su memoria motora de donde recurrir para poder hacer significativos los nuevos aprendizajes. Les va a resultar mucho más sencillo si tienen muchas más experiencias ganadas en la etapa precedente que si nunca hizo nada. ¿Se entiende? Entonces son sumamente necesarias esas experiencias, porque sobre ellas se apoyan las más complejas. Sí, no nos olvidemos que nosotros, más allá de las habilidades motrices básicas, estamos apuntando a la enseñanza de los deportes individuales, que son 3 deportes que se sustentan en complejas técnicas de movimiento, y también sus aprendizajes son complejos. No son movimientos adaptativos, no, acá la técnica es el respaldo de la eficiencia al momento de la realización. Entonces, necesitamos una base de conocimiento motriz muy enriquecida a través de todas las habilidades motrices básicas, sea en la tierra como en el agua, para después poder desarrollar técnicas complejas en su aprendizaje y en su ejecución, pero que son necesarias de aprender de esa manera porque necesitan de un nivel de eficiencia que justifiquen su realización. O sea, nadar es una cosa, ahora nadar mal es realmente muy incómodo, pero nadar bien te permite nadar más tiempo, con menos esfuerzo, con mejor deslizamiento. Entonces, necesitas haber tenido una buena base de movimientos básicos anteriores para después poder pensar en llegar a una técnica adecuada de uno o de varios estilos de nado. Sí. Creo que otro punto que nosotros, por lo menos, nos importaba que ustedes lo pudieran empezar a entender es cómo trabajar las habilidades motrices, ¿no? Y creo que es el ABC de lo que estábamos hablando ahora. Cómo llegar desde las habilidades motrices básicas, trabajadas de una manera variada, tanto cuantitativa como cualitativamente, hasta que en algún momento vas a comenzar con la enseñanza de las habilidades motrices específicas. Ahora, para que ese momento exista, tuvo que haber existido antes todo el trabajo anterior del desarrollo de las habilidades motrices básicas. Y yo insisto, lo digo en algún video, lo he dicho, para mí es mucho más complejo que los profesores de educación física entiendan que el desarrollo de la motricidad específica. Específico se basa en técnicas muy disciplinadas y eso facilita al profesor la manera de abordar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, en lo general del desarrollo de la motricidad básica es donde está la mayor problemática. Hay que tener en claro a dónde quiero llegar y entonces cómo ir generando caminos desde las experiencias múltiples de diferentes habilidades. Claro. No sé si se entiende, pero esa es la idea. Es que en realidad, a través del conocimiento que tienen ustedes de lo que son las habilidades, de lo que son los movimientos, van a poder consolidar esas habilidades básicas. De manera que, si están bien consolidadas, si estuvieron bien desarrolladas, sí o sí van a ser fundamentales para que generen nuevos aprendizajes
aprendizajes, por supuesto, que siempre van a ser más complejos que los que ya tienen. Pero si no están consolidadas, el aprendizaje posterior va a ser mucho más dificultado. Por eso las propuestas que ustedes hagan tienen que ser crecientes en nivel de complejidad, pero siempre respetando... Sí. Disculpe. O sea que si no están bien consolidados, ponele los esquemas motores, para cuando tenga que aprender las habilidades básicas va a ser más difícil. Sí. Es decir, cuanto más estímulos reciban en la niñez, y hablando propiamente de la parte inicial del jardín de infantes, si vos no trabajaste bien esos esquemas motores, seguro cuando entre al nivel primario va a tener mayores dificultades en el aprendizaje de esas habilidades motoras básicas. Inseguridades tal vez, no que no las puede aprender, pero le va a costar mucho más que aquel niño que recibió una buena estimulación a nivel inicial. Sí, yo quería agregar una cosa más ahí. Los esquemas motores aparecen paulatinamente aproximadamente entre los 3 meses y los 3, 4 años de vida. Y se desarrollan de una manera más o menos similar para todos. Ahora, hay niños que tienen esquemas motores mucho más enriquecidos que otros. Al momento que el niño... Sí, porque son innatos. Naturalmente son más hábiles que otros niños. Ninguno de todos los que estamos acá somos iguales en ese sentido. Pero lo que quiero decir, tenés asegurado un aprendizaje básico que son esos esquemas motores sobre los que vos, como profesora de educación física, vas a tener que trabajar para convertirlos en habilidades motrices. Donde vas a ver las básicas, cuando quieras abordar las específicas, ahí no vas a sentir el sustento. Lo que dice Sandra es muy importante en cuanto a que en el jardín vos tenés que hacer un trabajo muy amplio de desarrollo y de sobredesarrollo de los esquemas motrices para después aspirar a llegar a las habilidades motrices básicas ya más enriquecido, y que esas habilidades motrices básicas se desarrollen de maneras variadas en varias habilidades motrices, no en una, y mucho menos en una manera de hacerlo. Ese también va a ser el sustento posterior para tratar de aspirar a llegar al aprendizaje de las habilidades motrices específicas. Ese encadenamiento es lo que hay que entender. Y hay que entender cuáles son las diferencias, ¿no es cierto?, entre las habilidades básicas y las específicas, ¿no es cierto? Y ahí ustedes creo que tenían que hacer una tarea de poder diferenciarlas. ¿Qué características tienen las habilidades básicas y las específicas? A ver, vayan proponiendo ustedes, a ver si entendieron el pedido de la guía. Eso estaba en un video, profe. O en un video, si lo escucharon. No, hay una pregunta en una de las habilidades que habla sobre un cuadro de habilidades básicas y específicas. Incluso en el libro que tienen ustedes, de Díaz Lucea, está el cuadro que especifica cuáles son las diferencias entre unas y otras. ¿Por qué las llamamos específicas y por qué las llamamos básicas? A ver, ¿quién se anima a contestar por ahí? Así no hablamos tanto nosotros. ¿No? Porque estamos hablando todos de pasar desde los esquemas motores, progresar hacia las habilidades motoras básicas, que le van a dar sustento a las habilidades motoras específicas. Ahí hay una progresión, ¿no es cierto?, que se está dando. Entonces, ¿cuáles van a ser las específicas? ¿Cómo es la pregunta? Perdón, profe. ¿Cuáles son las habilidades motrices específicas? ¿Cómo las podrían definir o cómo podrían ejemplificarlas? Para no llegar a las específicas, sí. Por ejemplo, sería, bueno, yo en mi caso que hago vóley, una habilidad específica sería una secante que le llaman ahí, o tiene otro nombre americano que es cuando te tirás de una manera determinada
y tenés que lograr que la pelota impacte en el dorso de la mano. Sí. Claro. Las habilidades específicas tienen que ver con las habilidades de un determinado deporte. En cambio, las básicas pueden ser habilidades más sencillas, cosas más comunes, pero son más en realidad. Claro, Sí. como que la específica yo lo tiene que una puedo decir, orientación y las básicas no. Profe, las habilidades motoras específicas son todas aquellas de índole físico en torno a la consecuencia de un objetivo concreto. No, Son monovalentes. no, guarda, pará. No. profe, igual no, para eso- mí, disculpe. Lo que dice, perdón, contesto esto. Lo que dice el autor habla de una consecución. La palabra consecución nosotros en Argentina no la utilizamos. Quiere decir una secuencia hasta, ¿no? Y no es una consecuencia, es una consecución. O sea, el intentar llegar a tener un objetivo determinado y, como dijo alguno de sus compañeros, son las técnicas características a cada uno de los deportes. O sea, la secante, como decía recién uno de los chicos, en el voleibol es una técnica específica y una habilidad motriz específica del voleibol y no se ve a lo mejor en otras actividades o deportes. Yo hubiera puesto un ejemplo más simple, el remate o el saque de vóley son habilidades motrices específicas de ese deporte y no las vemos en otro. ¿Qué otras habilidades motrices específicas podríamos decir que conocemos y dar como ejemplo? El atletismo. El atletismo es una habilidad motriz específica. Por ejemplo, hay una diferenciación que hace la autora que dice que una habilidad motriz básica es correr y una habilidad motriz específica sería el atletismo. ¿Eso dice quién? No estaría acordando qué autora era, pero sé que lo leí. O sería la carrera perdón. atletismo. Claro, una bueno. cosa es correr y otra cosa es la carrera. Claro. La abrazada de crawl en natación. No, es más sencillo todavía. El estilo crawl de natación es una habilidad motriz específica. La abrazada es parte de una técnica particular. O sea, si la abrazada no fuera la de crawl, no estaríamos hablando del estilo crawl, estaríamos hablando de otro estilo, de un híbrido, de cualquier otra cosa. Entonces, el estilo crawl sería la habilidad motriz específica y es parte de la natación y le da identidad a ese deporte, como son, no sé, los saltos gimnásticos o son las maneras de lanzar del básquetbol. Esas son las habilidades motrices específicas. Y, profe, ¿y las habilidades motrices básicas en el medio acuático, cuáles serían? ¿Una idea? Sí, las formas, maneras de flotación, ahí está. Sí. Desplazamientos en el agua, cambios de posiciones, los apoyos, no me acuerdo exactamente, hay varios, los giros, todas las maneras simples de moverse en el agua también son habilidades motrices básicas. ¿Qué diferencia hay entre las básicas y las específicas? Hay una palabra que pone muchísimas veces, que se lee muchas veces en Díaz Lucea, que es que una característica de las básicas es que son inespecíficas. O sea que no puedo determinar a qué actividad o deporte pertenecen, porque pueden estar en muchas actividades o deportes cuando se conviertan en habilidades específicas. No tienen género, decía en una parte. No tienen género. Yo estaba súper adelantado para el año. Serían habilidades básicas. No tiene género. Capaz que no lo quiso decir con ese sentido el autor. No, digamos que son comunes a todos los individuos. Eso es lo que habrá querido decir. Claro, o sea, lo que logra hacer es, en las básicas, si vos las ves, no te lleva a identificarlo con algún deporte, en cambio, las específicas sí, vos decís ya, esto se da acá, esto se da allá, y así. Exacto, así es. Bien. Bueno, la diferencia entonces, también habla de polivalencia y de monovalencia. ¿Cuáles serían las polivalentes y cuáles serían las monovalentes? Polivalentes serían las básicas por un tema que es como más amplio. Exacto.
porque sirve para se descentraliza en algo. Claro. Exacto. Es así. Solo sirve para esa. Sirve para eso. Perfecto. Ahí está. Claro. Bien. Después el tema de las edades, más o menos, la básica sería de los 3 a los 8, 9 años. Sí. ¿Puede ser? Sí, nosotros tomamos esas edades, el autor da otras, pero fundamentalmente porque cuando se hizo el libro, el currículum de España, porque es un libro español, tomaba las edades que ellos ponen ahí. Para nosotros son demasiado extensos los periodos. Entonces, en realidad, la escuela primaria comienza en capital a los 4 años, en provincia a los 5, porque es obligatorio el jardín. En el momento que eso pasaba no lo era. Y por otro lado, porque la conformación de la motricidad de los niños es más rápida de lo que en el momento utilizaba el autor, que tiene una mirada a lo mejor un poco tradicional, pero que era lógico para esa época. Que nosotros hablemos de que el desarrollo de las habilidades motrices básicas se da a partir de los 3, 4 años, está bien. Y que terminan entre los 8 y los 9 también está bien. Lo que pasa es que nunca deja de trabajar las habilidades motrices básicas. Siguen trabajando, se siguen complejizando, van dando lugar a respuestas cada vez más específicas en el niño hasta llegar a las habilidades motrices específicas, que se da entre el final de la primaria y el principio de la secundaria. ¿Se entendió? Sí. Sí, Quedó re claro. Muy claro. Aparte hay que pensar que esos esquemas motores que hablamos al principio, a partir de la mediación pedagógica, empiezan a transformarse o a ser llevados hacia las habilidades. Entonces, ¿cuándo empieza la mediación pedagógica para nosotros? Cuando ingresa al jardín de infantes, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tomamos a partir de allí las edades en donde se trabajan las habilidades motoras básicas. Sí, otra cosa que creo que es un concepto que tienen que tener en cuenta cuando piensan en habilidades, es que son capacidades adquiridas por aprendizaje. O sea, hay intención de aprender y de enseñar. Hay intenciones de enseñar. Nosotros somos los que generamos propuestas de trabajo. Sí, situaciones. Exacto, situaciones para ir enriqueciendo la experiencia motriz. Esa es la cuestión. Claro. Entonces, no son aprendizajes espontáneos, sino que son aprendizajes que se dan como parte de un proceso donde hay una mediación pedagógica. O sea, hay un docente que enseña, un alumno que aprende, y de ahí nacen las habilidades motrices, las cuales en la evolución, las básicas, las específicas, etc. Sí, perdón, Sandra. No, lo que quería decir es que muchos autores hablan de situaciones problemáticas, otros hablan de desafíos, otros hablan de tareas motrices, otros hablan de actividad, otros hablan de problemas, pero todo conduce a que el docente debe ser el que genera una situación en la que el niño se siente con la necesidad de resolver. ¿Y cómo lo va a resolver? A partir de su propia disponibilidad motriz. Cuando yo presento una actividad, una tarea motriz, cómo hacerlo, sobre todo en esta primera fase del desarrollo de habilidades básicas, ¿no es cierto? Donde si no le permite exploración, tampoco le permito después perceptivo motor, le tengo que permitir que genere esos cuestionamientos. Me quedé corto con el lanzamiento, no salté bien, tengo que saltar con mayor fuerza. Entonces, sobre esas experiencias va a realizar diferentes hipótesis, ¿no es cierto? Hipótesis energéticas, hipótesis que están relacionadas con el espacio en el que se mueve, en el tiempo que se está moviendo, con
logrando, a que vaya pensando, a que vaya enriqueciendo cada vez más esa motricidad que en un principio era común a todos los individuos y que de a poquito, a medida que yo presente tareas y desafíos cada vez mayores, vaya ajustándose de acuerdo a sus propias capacidades al crecimiento. ¿Para qué? Para poder resolverlo y para poder seguir avanzando y progresando en esa adquisición del movimiento que está teniendo. No sé si se entendió lo que dije. Sí, profe, se entendió. Bárbaro. Genial. ¿Tienen alguna otra pregunta? En cuanto a eficacia y eficiencia. Sí. Eficacia sería qué se quiere hacer y qué fue lo que se hizo, sería. Y eficiencia, ¿qué sería bien? La eficiencia me parece se mide como con porcentaje. Sí, es el porcentaje de logros alcanzados. Claro, o sea, te dijeron hacer 10 saltos y de tal manera hiciste 5. Entonces fuiste un 50% eficiente, por así decirlo. Claro, entonces la eficacia sería más para el docente. No. La eficacia está en uno. Claro. Es decir, vos podés comparar si fuiste eficaz o no con lo que hiciste, si primero tenés algo en la cabeza representado y que vos decís, bueno, esto se asemeja a lo que yo me había propuesto. Y a partir de ahí, ¿cómo te vas a modificar tus acciones para aproximarte cada vez más a ese programa motor o esa percepción del movimiento que vos que tenías que hacer? Entonces, había pensado que iba a hacer y lo que hizo realmente. ¿Sí? Claro, lo que me preguntaba era con respecto como a segunda que soy docente, ¿no? Y yo propuse esto, o sea, tenía la intención de esto, pero salió tal cosa, X. O sea, ahí sería la eficacia mía, o sea, lo que yo intentaba hacer. Vos decís, a partir de lo que vos programaste, claro, si lo pudieron resolver o no, bueno, sí, podés establecer un porcentaje de cuántos alumnos tuyos lograron alcanzar el objetivo que vos te propusiste con ellos. Claro. ¿Sí? Perfecto. No sé si es eso lo que me estabas preguntando. Sí, era eso. Muchas gracias. Era eso. Sí. Porque el autor hace una distinción entre lo que es eficacia, eficiencia y efectividad. ¿no? Y eficaz. Y efectividad, creo. Efectividad, sí, como dijo ahí Daniel. ¿Sí? Y lo estoy buscando en el libro y no lo encuentro, pero cuando lo encuentre, te lo leo. No, yo lo tengo. Los chicos dijeron bien, la eficacia como la relación entre lo que se hace y lo que se quería hacer. Entonces, por eso hablo de que... el proyecto motor y el resultado. Exacto. Ahí hay, cuanto más próximo está a ese programa motor o a eso que yo quiero hacer, más efectivo o más eficiente es el movimiento. Sí. Eficacia, eficiencia, efectividad. ¿Sí? Sí, habla de eficacia, eficiencia y efectividad. Claro. Hay una forma de entender también la eficacia como trabajar en condiciones óptimas, ¿sí? O sea, distinto a la eficiencia, que es alcanzar, se podría decir, el mejor o el más elevado rendimiento dentro de lo posible, ¿sí? Uno se puede medir, que es la eficiencia en este caso, digamos, y el esfuerzo es proveer de las condiciones óptimas para que esa eficiencia haga. ¿Se entiende? Otro factor que es interesante sobre la eficiencia es que se pueda realizar o alcanzar, como decía Fernando, el mayor nivel de rendimiento resultado
con el menor costo energético puesto en juego. O sea, que te cueste lo menos posible. Claro. Que te permita repetirlo varias veces. Claro, como dice eso es la eficiencia. Es una palabra que uso muchísimo, porque en los deportes individuales que una técnica sea eficiente hace a que vos hayas logrado el mejor nivel de rendimiento y resultado con el menor nivel de costo energético. Así que bueno, nada, sería un tema para tratar en el próximo temática que tendríamos por delante, que es las características de los deportes individuales, pero porque ahí hacemos un análisis de lo que es la técnica y entonces aparece el principio de eficiencia y eficacia. Claro. Pero sí, es eso que dijeron todos ustedes, está perfecto. Sí, Fer. No, muchas veces se relaciona el término de eficacia, porque hablamos de las condiciones óptimas, desde el lugar del que enseña, ¿sí? Es generalmente desde el que propone las actividades. Entonces uno propone las actividades, en este caso, para enseñar las habilidades básicas, y así como habían dicho tanto Daniel como Sandra, desde nuestras intervenciones, o sea, generar esas condiciones. Nosotros podemos decir que esas condiciones son eficaces, ¿sí? Y que los resultados son eficientes. O sea, muchas veces la eficiencia se mide desde el lugar del que está aprendiendo esa acción. Entonces, eso también sirve como para conceptualmente identificar los dos conceptos y relacionar uno más desde la acción de la enseñanza, desde el lugar pedagógico que ocupa el docente, en este caso que interviene, y el otro desde el resultado que se logra. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro Después, concepto? el término de eficiente aparece también en el concepto de destreza. Viste que el autor hace, claro, una diferencia entre lo que es una habilidad y lo que es una destreza. Y habla que la destreza... Sí, te escucho. Dale, Fer, dale. No, que generalmente es un término que se confunde y se utiliza o se mal utiliza, ¿sí? Esto creo que incluso lo habíamos mencionado en otra clase, que uno generalmente escucha decir, ese jugador tiene mucha habilidad, o ese deportista, ese atleta tiene muchísima habilidad. Sí, habilidades tienen todos, o sea, y las habilidades las desarrollan todos, en mayor o en menor grado. Ahora, la habilidad que se desarrolla con mayor, justamente, eficiencia, ¿sí? Con un alto grado de desarrollo, se transforma en una destreza. Y la destreza es la que se puede medir en cuanto a resultado. Entonces, muchas veces decimos, también está mal utilizado el término destreza cuando hablamos de los elementos gimnásticos. Estamos haciendo destrezas gimnásticas. Eso es una terminología que ya no se utiliza, pero muchas veces se confunde. La destreza gimnástica, no, es una habilidad específica de la gimnasia. La vertical, la media luna, son técnicas de movimiento que son habilidades específicas de un cuerpo. Se puede ejecutar con mayor o con menor destreza. Entonces, ante ese ejemplo, es como que también los conceptos se pueden identificar más fácilmente. Messi es muy diestro, o sea, tiene mucha destreza en el manejo de las habilidades específicas del fútbol. O sea, llevando la pelota, dribleando, ¿sí? Haciendo conducción, pateando. Eso es una habilidad que él la ejecuta con gran destreza. No sé si queda claro la diferencia. Sí, porque mejor no lo explicar. Sí. Mejor no lo vamos a explicar. No, está bien. Igual me parece que quedó claro. Sí. Quedó claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacernos sobre este temita de las habilidades motrices? Pequeño tema, lo que van a usar siempre. Claro. No, eso es verdad. Aparte, herramienta. En todos los textos, no sé, formativas, justamente, le aparece todo el tiempo habilidad, aparece Díaz Luceta presente en todos lados. Y Batalla Flores. No claro, Batalla Flores también. Batalla Flores habla del grado de competencia de un sujeto
frente a una situación que tiene que desarrollar. Ese concepto utiliza para determinar qué son las habilidades, ¿no? Exacto. Bueno, nada, yo lo que les aconsejo es que o sea, nosotros vamos a volver sobre una evaluación en algún momento de habilidades motrices, y creo que todo lo que hablamos están en los videos que pusimos en el aula. Las actividades que propusimos para que hagan los obligan o los llevan, los guían en la lectura y en el poder empezar a responder. Y eso es lo que va a ir conformando, ¿no es cierto?, un bagaje de conocimiento que le va a permitir entender cómo funcionan estas cuestiones, ¿no?, el desarrollo motriz y el desarrollo de estas habilidades tan particulares, pero como decía Sandra, que son nuestras herramientas de trabajo de todos los días. Así que en eso hay que ser pie. Así que nada, utilizar todo lo también que... y también hay que entender que cuando ustedes enseñan deporte, en este caso nosotros les damos todas las bases para los deportes individuales, toda el inicio atraviesa las habilidades básicas. Entonces hay que tener en cuenta, porque sí son nuestras herramientas desde el vamos en nuestra actividad profesional. Ya se me lengua la traba. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Somos muy claros. Bueno, somos bárbaros. Bueno, nos despedimos. Nos vemos otro... Sí, ya va 1h15. Sí. Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias por haber estado, por las preguntas, por haber leído. Así que nos seguimos viendo y manténganse en contacto con el aula virtual, que es nuestro medio de comunicación constante. Profe. Sí. Disculpe. Todavía no saben la fecha de la nueva evaluación, ¿no? No. Pero no. Es algo muy pronto todavía. Sí, pero no, tampoco va a pasar mucho tiempo, no tenemos demasiado tiempo para meter otra evaluación más, pero... Quizás mediados de junio, por ahí. Suelen para la segunda semana, sí. Semana. Yo creo que tendrían que ir calculando para la segunda semana de junio, o sea, tienen que empezar a leer. Sí, porque la cuarta semana de junio se terminaron las clases y creo que ahí se va a cortar el dictado de clases. No lo sé. Cuando lo sepamos lo anunciaremos, y si ahí se terminan las clases virtuales, terminaremos ahí hasta la presencialidad, o se continuarán. La verdad que no lo sé. No sabemos, todavía no hemos recibido ninguna directiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno. Chao. Chaucito. Gracias. El viernes entonces la de gimnasia, ¿no? Sí. Buenísimo. El viernes es la segunda de gimnasia. Sí, hoy hoy cuando vi el mensaje lo vi como a las 11 y era a las 9 de la clase. Claro, sí, entiendo. ¿Por la mañana? No te acostás. Profe, hola, profe de gimnasia. Le quería hacer una consulta. Vio que subieron un video de actividades acrobáticas en el ámbito escolar. Sí. Que dice parte 1. La parte 2 todavía no la subieron, ¿no? No, después de la clase del viernes la subo. La subo Fernando. Yo no, Fernando. Parte 2, el regreso. Dale, muchas gracias. Dale, chao, hasta luego. Porque es lo que estamos hablando ahora. Entonces, prefiero hablarlo y después subirlo porque no está lo que pasa es que no está comentado todavía. Yo lo uso como power en la clase y si lo comento ya después, viste, me cuesta.
igual podría ser una copia. Ya les mandé a las chicas la evaluación de gimnasia. No,